Hola, hola, soy Debbie Miami y hoy desde Argentina a Buenos Aires vamos a recorrer la tierra de Messi. Debbie Miami Club. Bienvenidos a Buenos Aires, la ciudad que se cree París, pero baila tango y come asado. Esta es la capital que convirtió la melancolía en arte, la nostalgia en música y el café en una excusa para filosofar durante horas con amigos. Buenos Aires no es solo una ciudad, es un estado mental donde cada esquina tiene historia y cada barrio tiene personalidad propia. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Por dónde empezar en una ciudad que tiene más barrios únicos que algunos países tienen provincias o estados? En este video vamos a resolver ese dilema llevándolos al primer lugar que todo visitante debe conocer para entender el alma porteña, el lugar que te va a dar la clave para descifrar esta ciudad compleja, fascinante y adictiva. Vamos a una nueva Coach Aventura. Y desde la Plaza de Mayo podemos ver el edificio más veterano, que es el Cabildo. Era el primer municipio de la ciudad de Buenos Aires. Pero su momento de gloria llegó el 25 de mayo de 1810, cuando ahí se decidió formar el primer gobierno patrio argentino. Hoy es un museo. Puedes pasear y sacarte la mejor foto con la Plaza de Mayo a tus espaldas. Caminando por la Plaza de Mayo nos encontramos con la Casa Rosada, el único palacio presidencial rosa del mundo, porque alguien pensó que mezclar cal blanca con sangre de toro era una muy buena idea decorativa. Aquí es donde los presidentes salen a saludar. Miren, ahí están los granaderos a caballo, realmente son soldados. Esta unidad de élite fue creada en 1812 por el general José de San Martín. Estos soldados no eran solo militares, eran símbolos vivientes del ideal patriótico. Por ello, Argentina decidió que algunas tradiciones son demasiado importantes para perderlas en el tiempo. El regimiento de granaderos a caballos son la guardia presidencial de custodiar la Casa Rosada y participan en algunas ceremonias. La prueba de que algunas glorias nunca pasan de moda. Mirá, en este lugar, que es la Catedral Metropolitana, se encuentran los restos del general José de San Martín, del que estábamos hablando. Él fue el libertador de Argentina, Chile y Perú. Y su mausoleo está vigilado por dos granaderos. Y aquí vemos la estatua que hace homenaje al creador de la bandera, el general Belgrano. Y estas piedras que encontramos a su alrededor, hoy protegidas por vidrio, nos hacen recordar que detrás de las estadísticas de la pandemia había nombres de familiares y ahí también hubo historia. Cada una lleva el nombre de alguna persona que la quisieron honrar después de su muerte. Y la Plaza de Mayo, que siempre fue el lugar donde los argentinos vienen a reclamar justicia, se convirtió también en el lugar donde vinieron a honrar a sus muertos. Hace apenas 30 años, esto era una zona industrial abandonada, llena de depósitos oxidados. Este lugar nos hace recordar, viendo las grúas, que era el puerto porteño y el ingreso hacia la ciudad de Buenos Aires. Hoy se transformó en el barrio más caro de Argentina. ¿Y querés conocer algo insólito? Es el único barrio del mundo donde todas las calles tienen nombres de mujer. Puerto Madero es donde la ingeniería española, la historia naval y la memoria universal se encuentra a orillas del Río de la Plata. Sí, aquí encontramos tres íconos que cuentan historias muy diferentes.
Mientras paseamos por el Puente de la Mujer, te cuento que esta obra maestra de Santiago Calatrava aparece en este lugar como el emblema de la bailarina de tango argentino. Fue un regalo que le hizo España a Argentina y probablemente la única estructura en Buenos Aires que cuesta más mantenerla que otras. A pocos metros encontramos la majestuosa Fragata Sarmiento, el barco escuela que navegó por todo el mundo entrenando a generaciones de oficiales de la Marina Argentina. Hoy es un museo que puedes visitar. Y ahora te muestro el tercer icono de este lugar, que es la conmovedora estatua de Ana Frank, la única en Sudamérica dedicada a esta niña que se convirtió en el símbolo universal de esperanza en tiempos oscuros. Su presencia aquí es un recordatorio de que Buenos Aires siempre fue un refugio de quienes huían de las persecuciones, en este caso del Holocausto, y que la historia de resistencia trascienden fronteras y océanos. ¿Y cómo lo estás pasando? Vamos a comer juntos el asadito argentino que no te podés perder. ¿Te invito? Te presento el asado argentino, donde cocinar carne se convierte en una ciencia social, terapia grupal y demostración de amistad. El asador prepara la leña y el carbón, nada de gas, y ponemos toda la carne al asador. Claro, el que más conoce de los cortes de carnes es el parrillero, que te pregunta, ¿qué querés, vacío o entraña? Mientras la gente que se reunió habla de todo, pero no olviden que el tema principal llega a ser siempre el fútbol. Pero no te olvides que siempre está la previa, compuesta por esta picada como ejemplo antes de comer, porque hasta que se hace lleva su tiempo. Y antes de comer el asado, el asador te pregunta, ¿querés proboleta o no? Ese queso fundido que vemos aquí en la parrilla. Pero no te olvides que si te gustó el asado, de pedir un aplauso para el asador. Poneme un like, compartí y seguimos paseando por estas calles porteñas. ¿Alguna vez estuviste ahí? Déjame en comentarios la respuesta. Y te espero en la próxima Coach Aventura de Buenos Aires. ¿Cómo Buenos Aires? Claro, porque esta ciudad no se puede conquistar en un solo video. Es una obsesión que se desarrolla lentamente. Acá te dejo las fotos de los lugares que vamos a ver en el próximo video. Vamos a estar en San Telmo, La Boca, Palermo, el Obelisco, Congreso y bueno, esto fue solo el primer capítulo de nuestra historia de amor con Buenos Aires. Te espero en el segundo. ¡Chao! Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Debbie Miami Club.